Eh, Hay tres características muy importantes, son temas de muchas preguntas en cuanto a las características de los seres vivos, que me demuestran que estamos relacionados con el entorno, ¿no? Que somos capaces de intercambiar información y elaborar respuestas para conservar la vida, ¿correcto? Entonces, estas respuestas son las famosas respuestas homeostáticas. O sea, la materia viva puede responder, ¿no? Mediante respuestas que van a ayudar a mantener el equilibrio orgánico. El equilibrio interno orgánico de cada especie tiene sus particularidades. Si nos fijamos en el humano, 37 grados, ¿correcto? Puede ser la cantidad de agua, puede ser el pH de la sangre, por ejemplo, la cantidad de glucosa, nuestras variables que se mantienen en un rango muy estrecho. Entonces la materia viva puede, ¿correcto? Puede mantener. Por ejemplo, si en nuestro entorno hace 40 grados, ¿correcto? La materia viva, mi materia viva se mantiene alrededor de los 37 grados. Eso es mantener, capacidad de mantener el equilibrio, ¿correcto? La respuesta puede ser del tipo, mira, de irritabilidad. Todo está orientado a la autoconservación. En plantas, por ejemplo, tiene nombres particulares la irritabilidad, tropismo y nastia. En animales, taxia. Otro característica que se da en la materia viva que le ayuda a sobrevivir en entornos cambiantes es la adaptación, ¿correcto? Entonces, ¿qué es la adaptación? Cambio, modificación, que contribuye a la sobrevivencia, ¿no? Que contribuye a mejorar mi interacción con el entorno y sobrevivir. ¿Bien? Se ha demostrado que estas adaptaciones que se generan en el largo plazo, puede constituir los cambios suficientes para que una especie, no estoy diciendo un individuo, para que una población se transforme en otra totalmente diferente, y eso ya es evolución. Vamos a ver rápidamente esas características que he nombrado, que son el metabolismo, son reacciones químicas, ojo, intracelulares, o sea, se llevan a cabo al interior de la célula, ¿correcto? Esas reacciones químicas permiten, correcto, obtener energía a partir de la materia. Pero ¿qué hace con esa energía? Vuelve a utilizarla para generar su propia materia y de esa manera, correcto, conservar la vida. Entonces hay dos tipos: aquellas que liberan energía, ¿correcto? Aquellas que al degradarse o al oxidarse libera energía, eso se llama catabolismo. Por lo tanto, una característica de esto fundamental es que son exergónicas, ¿no? Ejemplo de vías metabólicas que son catabolismo básico, la glucólisis, ¿no? Este sufijo lisis, ¿correcto? Siempre me va a significar que es catabolismo. Y el anabolismo son reacciones de síntesis o reacciones de reducción. O sea, ellas a partir de moléculas pequeñas y utilizando energía, porque requieren energía, por eso se le llama reacciones energónicas, ¿correcto? Van a fabricar moléculas de mayor dimensión. Entonces, aquí ejemplos, tenemos la fotosíntesis, ¿no? Entonces,
un sufijo como síntesis que puede ir al final o que puede ir al inicio de una frase, por ejemplo, síntesis de proteínas, síntesis de lípidos, síntesis de glúcidos, ¿no? Me señala que es anabolismo. O si no, el otro sufijo es génesis, ¿no? Génesis, gluconeogénesis, ¿no? Es origen del glucógeno. Sin embargo, es importante decirle, porque luego vamos a ver en nutrición y metabolismo, por ejemplo, esta reacción que está esquematizada, ¿de qué tipo será? ¿Me podría decir alguien rápidamente? ¿De qué? Catabolismo. Muy bien, es exergónica, correcto. Sin embargo, esa energía que se está liberando en un punto de la célula, imagínense que todo este rectángulo de la diapositiva es la célula, ¿correcto? Va a ser utilizada, ¿no? Para sintetizar una proteína, ¿correcto? Supongamos esto es una célula muscular. La célula muscular degrada glucosa y libera energía. Ahora, esa energía se va a necesitar, por ejemplo, para formar una fibra muscular de actina y miosina, que son proteínas, ¿correcto? Entonces, esa energía se va a convertir en calor, en ATP, perdón, ¿correcto? Es decir, esa energía va a permitir, ¿correcto?, incorporar este fosfato a la adenina difosfato, ¿correcto? Y esto se transforma en ATP. Ahora usted dice, ¿y dónde está el calor? Pues el calor está formando parte de este enlace. El ATP tiene naturaleza inestable, así como se sintetiza, se hidroliza y al hidrolizarse libera calor. Esa misma energía, correcto, del catabolismo la libera y que va a servir para unir, supongamos, aminoácidos y sintetizar, ¿no es cierto?, la proteína. ¿Se dan cuenta? ¿Alguien me podría decir qué es el ATP? ¿O para qué sirve el ATP? ¿O cuál es la función del ATP? A ver, ¿le escucho? ¿Qué es el ATP? ¿O cuál es la función del ATP? ¿Cuál es la función? Transportar energía. Exacto, muy bien. Eso se llama abstracción. De esa manera se sacan las definiciones. Muy bien, te felicito. Obviamente. Dice, ¿qué es el ATP? Es la adenina trifosfato. También, pero en realidad es un portador, es un transportador de energía del catabolismo para el anabolismo. Así de simple. La irritabilidad, que es una característica de los seres vivos de responder a estímulos para autoconservarse, ¿correcto? En plantas tiene dos nombres específicos, o varios, ¿no? Dentro de ellas dos, que es tropismo y nastia. Correcto. ¿Cuál es la diferencia? Los dos son respuestas, ¿no? El tropismo es una respuesta de tipo más perenne, ¿no? Se expresa en forma de crecimiento, ¿correcto? Y la nastia es una respuesta pasajera, mucho más pasajera que el tropismo. Correcto. En el caso del tropismo, sigue o está, no siempre sigue, está influenciada por un estímulo, ¿no? Por eso que el tropismo puede ser positiva. Es positiva si sigue la dirección del estímulo. Es negativa si se aleja del estímulo. En cambio, la nastia no, ¿no?
La nastia no está afectada por el estímulo. ¿Y usted en qué se sustenta esto, profesora? Porque en las plantas también se realiza lo que se llama los impulsos eléctricos, así como en los animales hay los impulsos nerviosos, ¿correcto? En plantas también hay los impulsos eléctricos que mueven, ¿correcto?, a las plantas, donde participan iones y donde participan lo que se llama las fitohormonas. Por ejemplo, la auxina, ¿no? La auxina, ¿correcto? Y el sol, porque las auxinas están influenciadas por el sol, ¿no? Hace que una estructura de la planta se elongue, elongación. Por eso es que el tallo de la planta sigue la dirección de la luz. Eso se llama fototropismo. O si no, ¿no?, la raíz. La raíz tiene un tropismo positivo hacia la gravedad. ¿Correcto? Entonces, el tropismo sí está influenciada, ¿no? Y está, ¿cómo se dice? Controlada por la acción principalmente de las auxinas y gibberelinas. En cambio, NAS es una respuesta pasajera de abrir o cerrar, ¿correcto? No está influenciada por el estímulo, ¿correcto? Ahora, y este abrir y cerrar, ¿no es cierto? Este abrir y cerrar, por ejemplo, las flores, que es otro órgano de las plantas. Hay ornamentales que se abren a la luz. Se abren de día y se cierran de noche. Eso es una fotonastia. ¿Correcto? Es un movimiento fotonástico. Entonces, eso es nastia. Entonces, este movimiento pasajero nomás se fundamenta, ¿correcto?, en el transporte de iones, que a su vez, fundamentalmente de potasio, que a su vez redunda en lo que es ósmosis, movimiento de las moléculas de agua, ¿no? Si está turgente, se abre, ¿no? Y para que se cierre, simplemente las células se plasmolizan, ¿correcto? Fenómenos de ósmosis. En el caso de animales, la ataxia va más allá de ser un movimiento, es un desplazamiento, ¿no? Positivo o negativo, ¿correcto? Positivo o negativo se presenta en animales, en protozoarios y en bacterias. Por ejemplo, lo que usted está observando es un reconocimiento, ¿no? Al acercarse el olfato a la zona perineal, ¿no?, de esta hembra, lo que él se está cerciorando si está en su estado hormonal para la reproducción. Entonces eso se podría decir es una quimiotaxia. Es una quimiotaxia, correcto. La homeostasia es la capacidad de conservar las condiciones de equilibrio orgánico funcional interno, ¿correcto? Mira, hay estímulos que siempre van a desviar el equilibrio interno, orgánico interno de los individuos. De ahí cómo respondemos es importante. Yo puedo responder al frío, por ejemplo, mediante irritabilidad, ¿no? Tengo frío, me desplazo y busco el abrigo. Eso es irritabilidad. Pero no siempre es suficiente eso. Entonces ahí opera ya procesos fisiológicos para restablecer mi equilibrio, ¿no? Para eso necesito de estos dos elementos. Un órgano sensor que va a registrar la baja de temperatura en el cuerpo y un centro de control nervioso que en general es el hipotálamo, que va
a ordenar o recibir el mensaje y va a enviar una respuesta química para que se produzcan procesos fisiológicos para contrarrestar la desviación y nuevamente restablecer el equilibrio orgánico. Por ejemplo, mire, aquí vamos a ponerle María sale de su casa, ¿correcto? Y lo que siente es una contracción muscular, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Inmediatamente la piel ha registrado la baja de temperatura del entorno y el hipotálamo, ¿correcto? El hipotálamo inmediatamente ha efectivizado por un proceso de temblor muscular. Entonces el temblor muscular es un movimiento para generar calor. Si además que está abrigada porque se ha irritado, además que está temblando y generando calor, liberando calor, si eso no es suficiente, hay otros procesos como activar el metabolismo energético de los lípidos y con eso restablece el punto de equilibrio. Entonces ahora usted se explicará que cuando se va a la playa y está expuesto en un ambiente de 40 grados centígrados, por más que se exponga al sol, ¿correcto? Usted tiene un equilibrio muy estrecho alrededor de los 37 grados centígrados. La reproducción, capacidad de transmitir información y dar origen a nuevos individuos, ojo a, esto es importante, de la misma especie. Hay mecanismos asexuales y el mecanismo sexual. Eso lo vamos a ver en la unidad, ampliamente en la unidad de reproducción. Crecimiento, aumento de masa y volumen que por consiguiente es de tamaño. Este aumento de masa, si es unicelular, va a ser a este aumento de organelos. Y el aumento de organelos se sustenta en reacciones de síntesis de lípidos, de glúcidos, de proteínas, ¿no? Entonces, cada célula está haciendo harto metabolismo, hartas reacciones de catabolismo y anabolismo para ese crecimiento. En el caso de un organismo multicelular, además de harta síntesis, involucra también división celular, ¿correcto? En el caso de plantas se dice que el crecimiento es indefinido. Es indefinido, ¿correcto? Y en el caso de los animales es definido, ¿correcto? La adaptación está en rojo, mira, son cambios, modificaciones. ¿Para qué? Para mejorar la relación con el entorno, ¿correcto? Muchas veces en nuestra vida social, ¿correcto? El no adaptarnos nos trae muchos problemas, ¿correcto? En el caso en la naturaleza es lo mismo, ¿correcto? Y mejorar la relación con el entorno aumenta las probabilidades de éxito y de supervivencia en la naturaleza. Estas pueden ser estructurales, pueden ser fisiológicas o pueden ser de comportamiento. Estructurales, mire usted. Mira este cambio, este insecto ha optado por tener la forma de hoja y no solamente de hoja, sino del color, un cripticismo de color de el lugar donde habita, en la planta donde habita. ¿Y eso qué le ha ayudado? Al camuflaje, le ha ayudado a la supervivencia. Muy probablemente si no hubiera optado por esta adaptación, pues se hubiera extinguido, ¿no? Así de drástica es la naturaleza. O si no, mira, las espinas, ¿no es cierto? Las espinas es no solamente un cambio estructural que le permite a esta especie sobrevivir
en el desierto. Reducción de las hojas a espinas para evitar harta evapotranspiración, ¿correcto? Sino también como mecanismo de defensa frente a los depredadores, ¿no es cierto? Entonces, las fisiológicas, por ejemplo, el aumento de hemoglobina cuando usted sube a 4.000 o 5.000 metros sobre el nivel del mar para capturar todo el oxígeno, correcto, todo el oxígeno que comienza a escasear. Entonces, una estrategia es el aumento de glóbulos rojos, porque es los glóbulos rojos los que se asocian con el oxígeno en forma de oxihemoglobina, ¿no? Y de comportamiento es muy fundamental, ¿no? Si a mí me dice, mira, tu clase es a las 8, pero yo entro a las 9, a las 10, ¿correcto? Usted no se está adaptando y no espere, no sé, que tenga resultados óptimos. Tendrá resultados parciales, ¿correcto? Entonces el comportamiento en el África, por ejemplo, el desplazamiento en manadas, o en el Polo Norte, la hibernación, ¿correcto? Son comportamientos que han ayudado a esta especie llegar hasta esta época, aunque están siendo extinguidos por la acción del deterioro ambiental que provoca el hombre, ¿correcto? La adaptación y la evolución están de la mano, claro. Las adaptaciones aparecen, son respuesta como resultado de la acción del ambiente. El ambiente me da, ¿no?, un desafío y si yo no me adapto, ¿correcto?, no hay éxito. En el largo plazo, sumado a estas adaptaciones, largo plazo significa millones de años, quiere decir, puede hacer que una especie, no estoy hablando de individuo, una población A se convierta en otra población B, característica de la capacidad de evolucionar, ¿correcto? Los campos de la biología, ahí están, campos de la biología, según el tipo de organismo, hay muchísimo más que estas, ¿no? Bacteriología, micología, hongos, protozoología, ¿no? Ficología, algas, palinología, granos de polen, teridología, las teridofitas, mastozoología, mamíferos, entomología, insectos, ictiología, peces, ornitología, aves, ¿no? Según el objetivo, de repente yo no soy botánica, pero mi objetivo, y siempre estudio la estructura molecular de los componentes químicos de la materia viva. Entonces soy bioquímica, ¿no? Entonces la bioquímica, la morfología, básicamente las formas, ¿no? La forma visual, la fisiología, el funcionamiento, la genética, la transmisión de las características de los padres a los hijos, la evolución, la transformación de una especie en otra. La taxonomía es la clasificación, el ordenamiento de la diversidad, la ecología, la relación de la vida con su entorno, ¿no? La biogeografía, ¿no? Es donde se concentran las especies, en qué espacios, en qué biotopos. La paleontología estudia la vida antigua a través de los restos fósiles. Puedo hacer en cualquiera de estos, pero a nivel molecular, a nivel celular. Obviamente a nivel molecular tal vez es mucho más profundo que a nivel celular. Y algo más a nivel de tejidos, a nivel de órgano. Yo puedo estudiar el órgano, definir, ¿no es cierto?, por sus partes, tipos de tejidos, ¿no? ¿no? Entonces, la profundidad del estudio también es importante, ¿no? Por ejemplo, si estudiamos el virus, podemos estudiar su forma, ¿no es cierto? Pero también podemos estudiar los aspectos fisiológicos de su infectividad,
¿no es cierto? Entonces ya estamos estudiando a nivel molecular, ¿no? Finalmente, el método científico, que es una herramienta de todas las ciencias, ¿correcto? Siempre, en el caso de biología, siempre es experimental. La primera etapa es la observación, ¿correcto? Pero también puede ser un problema. La observación es un hecho o fenómeno natural que tiene una condición que te debe llamar a curiosidad, que quieres investigar, que él te pregunte que cuando observas, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No es cierto? Te hagas esas preguntas. Al preguntarte el cómo, aparece la otra etapa, que es la hipótesis. Es una explicación provisional. La palabra provisional significa de que puede ser verdadero o falso. No es una, ¿correcto? Es una afirmación total, es provisional. Y que obviamente tiene otra característica que es predictiva. La predicción utiliza el investigador después que ha formulado su hipótesis y le ayuda al diseño de su experimento, que no es más que reproducir el fenómeno pero de manera controlada. Es decir, que yo en mi experimento debo tener la variable en estudio y las variables controladas. La variable en estudio es importante porque, por ejemplo, es la que va a cambiar dentro de los ensayos de mi experimentación. Y por eso dice, el experimento prueba la veracidad o falsedad de la hipótesis. Cuando usted hace un experimento, correcto, en el laboratorio, en el campo, la finalidad es obtener datos cualitativos, cuantitativos, para aplicar las estadísticas, para, ¿no es cierto?, sistematizarlas. En esta parte que es muy importante, no solamente se hace la sistematización de los datos, ¿no?, sino se hace el análisis y la interpretación. Aquí podemos encontrar muchos problemas si el investigador no ha sido fiel en colectar, por ejemplo, sus datos y lo ha dejado a otra persona que lo haga. Entonces puede encontrar errores en el muestreo y que puede significar, ¿no es cierto?, problemas al momento de tratar y analizar e interpretar los datos. Obviamente de esta etapa sale la siguiente, que es la conclusión, que no es más que la determinación si la hipótesis es falsa o verdadera. Si mi hipótesis es falsa, yo como investigador, correcto, voy a volver a utilizar nuevas hipótesis. Y si ha sido valedera, va a ser el mismo estímulo para poder abordar en otras hipótesis que pueden aumentar el conocimiento en una misma observación. Y de esa manera estoy generando información validada. ¿Correcto, hijitos? Entonces, hasta acá llegamos en la parte teórica e inmediatamente voy a pasar a las preguntas. ¿Se observa la diapositiva? Creo que no. Sí, profesora. Gracias. Bien, a ver, hijitos, yo deseo que puedan tener alguna participación. Por favor, no se inmute si puedan acertar o no. Eso es lo de menos, ¿correcto? La participación siempre me motiva
¿no? Y me hace pensar que no estoy sola, ¿correcto? Sino que estoy llegando a mis alumnos. Bien, entonces, veamos. Vamos a... Ahí está. Las preguntas de la unidad 1. Ahí está. A ver, jóvenes, ¿están ahí? Una señal, por favor. Sí, profesora. Gracias. Sí, profesora, aquí estamos. Muy bien. Dice, acá va. La disciplina que investiga las interrelaciones entre los seres vivos y su entorno inanimado. Miren, mire esta frase. Primero que le ubica disciplina, ramas de la biología, ¿correcto? Y le dice que investiga, que trata de las interrelaciones entre los seres vivos y su entorno inanimado. Dice entorno inanimado, de frente a usted. Biotopo, factores abióticos. Vamos escribiendo, añadiendo ahí, a ver. Seres vivos. No me está hablando seres vivos de una especie, me está hablando seres vivos en general. Entonces me está hablando de una comunidad biótica. ¿Usted me puede decir la respuesta? ¿Alguien me podría decir? ¿Cuál es? Ecología. 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 Correcto. Se dan cuenta que es muy importante al leer, ubicarse. ¿A través de qué? De palabras o de frases claves. Es muy importante. Y obviamente el manejo de las definiciones, ¿no? Según mira, la gran mayoría de los camélidos sudamericanos se concentran, bueno, la palabra se concentra, en la zona altiplánica de Chile, Perú y Bolivia. ¿Qué me dicen ustedes? Geografía. ¿Alguien más? ¿Otra propuesta por ahí? A ver. Geografía. ¿Cómo? Bien, digo geografía. Geografía, ¿no es cierto? Claro, porque obviamente usted puede esperar que en las preguntas se pongan otras palabras referidas, pero usted debe estar sumamente atento. Se concentra, vive, hábitat, ¿correcto? Claro, se concentra, ¿no? Pero dice, en la zona, me habla de una zona, ¿no? En la zona altiplánica, en una región. Entonces me está hablando que se distribuye, que abunda, ¿no es cierto? En la zona altiplánica, obviamente es la geografía, que en biología también le llaman la biogeografía, ¿correcto? Entonces, ¿de qué se trata la biogeografía? De la distribución y la abundancia de organismos en una determinada región, ¿no? Y vamos sacando las definiciones. Dice, aquí tiene que ver con dice, en la organización estructural de la materia viva, la digestión humana, o muy específico, ¿verdad? Alcanza los niveles de estudio, ¿no? Los siguientes niveles de estudio, vamos a poner. ¿Qué me dicen ustedes? A ver. ¿Nada? ¿Algo? A ver. Yo puedo entender que la pregunta... Sistema. No, ¿cómo? Sistema, la C. Ya, la C. ¿Alguien más? Yo puedo entender que la pregunta requiere de más amplitudes, pero así son las preguntas, hijos. Así son. Pero no se preocupe porque cuando usted veamos digestión unida más a todo lo que sabe, se va a convertir en un experto.
La E. La E, ya, muchas gracias por su participación. Y veamos, en primer lugar, que la digestión humana, hay dos tipos de digestión, intracelular y extracelular. En el caso, cuando dice extracelular, es fuera de la célula. Es fácil, ¿verdad? Entonces, si es fuera de la célula, puede ser fuera del individuo o en una cavidad o en un tubo digestivo, como se realiza, ¿correcto?, en los humanos. Entonces, la digestión en los humanos, hay alimentos que se digieren a nivel de la boca. La boca es un órgano. Hay alimentos que se digieren a nivel del estómago. El estómago es un órgano. Correcto. Y todos, la digestión termina a nivel de intestino delgado. Usted me dice la respuesta. Vamos. ¿Cuál es la respuesta? La digestión humana implica el nivel celular, el nivel orgánico, el nivel del sistema. ¿Qué implica? A nivel orgánico. Orgánico y sistema. Orgánico y sistema. Exacto, se da cuenta, nivel orgánico y nivel de sistema, ¿no? Entonces, ¿qué ha capturado ella? Se ha abstraído y ha entendido que los niveles están, ¿no es cierto?, organizados de manera jerárquica. Muy bien, eso es. Por eso hay que estar atento. Entonces, ya lo había dicho una joven anteriormente, ¿no? Ahí está, 2 y 3. La estructura básica, fundamental, sencillo de todos los seres vivos se organiza a nivel de... Celular. Hemos aprendido. Eso, ¿no? Eso hemos aprendido. Eso es importante. Entonces, la estructura básica fundamental, esa es una repetición en todos los libros de biología y en la célula. Y la célula está en el nivel celular. El nivel que corresponde a la diversidad. Esta es una palabrita muy utilizada en biología. Diversidad de organismos. ¿Correcto? Comunidad. 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 Diversidad, sáquenlo, significa varios. Varios tipos. Correcto. Entonces, varios tipos. Están ganando, no pueden ganar, yo ya tengo la respuesta. No digo nada. ¿Cómo? ¿Cómo dice, joven? Ay, nada, disculpe. Sí, por favor, por una cuestión de respeto y equidad, ¿no? Obviemos, ¿no es cierto? Si voy a estar, no podemos interrumpir la clase, ese es tampoco el tiempo, por respeto a todos, ¿correcto? Entonces mantengo mi micrófono apagado, ¿correcto? Hay que evitar eso, ¿ya? Entonces, el nivel que corresponde a la diversidad de organismos, entonces digo, bueno, esto es, ahí hay un error, ¿verdad? Es comunidad biótica. Yo quisiera que ¿cuál es la alternativa? Comunidad, ¿verdad? Pero yo quisiera que a eso le agreguen comunidad biótica, porque hay diferentes tipos de comunidades, ¿verdad? Entonces ahí agregamos comunidad biótica. O también, y entre paréntesis pongamos biocenosis. Eso es otro término que se utiliza. ¿Listo? ¿Ya agregaron? Les escucho, hijitos, señales, hablando. Sí, profesora. Sí, Miss. Sí, Miss. Ya, hija, vamos, participando, ¿ya? Bueno, aquí ya están. Dice, los niveles de organización que presenta los aminoácidos. Usted aquí tiene que recordar que ¿cómo es un aminoácido? Un aminoácido, dice usted, esto ya lo vamos a ver, esto se va a reforzar en la segunda unidad, que es importantísima, jóvenes. El carbono, ¿no?
se une a un hidrógeno, se une a un grupo amino, ¿no es cierto? Mira, a un grupo carboxilo, ¿no? Y acá tiene un radical, ¿no? Es decir, esta es la unidad monomérica de las proteínas, entonces es molecular. Sin embargo, el ARN es una cadena, es un polímero de nucleótidos. El nucleótido es molécula, pero cuando estos se unen ya forman una molécula de mayor tamaño que es, ¿no es cierto?, en este caso un ARN. Un ribonucleótido, ¿no? Un polímero de ribonucleótido por enlaces, fosfodiéster, ¿no? Forma un ARN. Seguimos en este mismo sentido, en la 7. En la organización estructural de la materia viva, a los monosacáridos y los oligosacáridos corresponden a los niveles respectivamente. O sea, aquí va el nivel de los monosacáridos y aquí va el nivel de los... Molecular. La A, exactamente. Claro, y aquí podemos, cuando lleguemos a la unidad 2, se va a profundizar, porque cuando usted sepa quiénes son los monosacáridos y cuando sepa quiénes son los oligosacáridos, entonces en una pregunta cuando le diga, la sacarosa corresponde al nivel D, inmediatamente usted relaciona que la sacarosa es un oligosacárido y por lo tanto sigue correspondiendo al igual que los monosacáridos, en el nivel molecular. ¿Cómo se va profundizando? Ojo, los temas en biología no están desvinculados, no se suman. ¿Correcto? El conocimiento se construye, ¿no? Entonces aquí, muy bien, como dijo su compañera, acá es molecular. Son ejemplos de estructuras macromoleculares, ¿no? Y supramoleculares. Vamos. Glucógeno y cromatina. Glucógeno y cromatina. Exactamente, ¿no? Entendiendo que la cromatina ya es una estructura de asociación de ADN con proteínas, que son 2 macromoléculas respectivamente, entonces ya forma unas supramoléculas, en este caso la E, ¿correcto? Entonces, con la unidad 2, esto tiene que profundizarse, ¿correcto? Entonces ya no espere preguntas a los oligosacáridos. Usted tiene que saber qué ejemplos de oligo, tiene que saber ejemplos de monosacáridos y tiene que saber cuáles son los polisacáridos básicos, ¿no? Entonces, eso le va a ayudar a que pueda responder cualquier pregunta de cualquier profundidad. El cardumen de anchoveta del mar peruano representa en la organización estructural de la materia viva el nivel de... Poblacional. Claro, usted recuerda... Claro, muy bien. Muy bien. Usted recuerda que hay términos que hacen alusión a la idea de población. Por lo tanto, aquí es poblacional. La característica del ser vivo, la número 10, por el cual obtiene energía. Un ser vivo obtiene energía para el crecimiento celular, se denomina Metabolismo. Metabolismo. ¿De qué tipo? Catabolismo. Catabolismo. Entonces, aquí al costadito de metabolismo y entre paréntesis pone catabolismo. ¿Correcto? Una reacción de oxidación también puede ser, ¿verdad? Una reacción de oxidación. Recuerden lo que hemos hablado. La 11, entonces acá es la B. Aquí es la B. En climas muy fríos, los humanos experimentan
temblor muscular. Justo habíamos, creo, tomado el ejemplo, ¿no? Para conservar, para mantener, para restituir la temperatura de los 37 grados. Ah, dice usted, 37 grados es el óptimo. Está así. Homeostasis. ¿Se dan cuenta que es importante? 12, la respuesta temporal de las plantas. Ojo, ¿va? Ojo a la posesión, tropismo, ¿no? O a la intensidad, nastia, ¿no? Corresponde a... Irritabilidad. Irritabilidad. Entonces, si estamos aprendiendo que la irritabilidad es una respuesta y que en plantas, ¿no es cierto?, puede ser tropismo si sigue a un estímulo, o no es que sigue, sino que está influenciada por un estímulo, o puede ser, ¿no es cierto?, a la anastia cuando se entiende que es a la intensidad, ¿no? Muy bien, ¿correcto? Eso es lo que nos enseña, ¿no? O sea, biología, estudiar biología no significa aprenderse todo, ¿sabe? Cómo aprendemos biología es importante, ¿no? Es importante, no es memorizar. Tendríamos que memorizar todas las preguntas de los exámenes de admisión. A veces el alumno se atiborra, ¿no? Compra folletitos, eso que el otro, pero quiere la respuesta, pero no quiere pensar, no quiere relacionar, no quiere construir información a partir de lo que sabe, ¿no? Entonces eso no es buena forma de aprender. Las lagartijas cambian de color. ¡Wow! Esta palabra, ¿no? Cambian de color. Claro, logrando camuflarse de sus depredadores. O sea, le ayuda a la sobrevivencia, a la supervivencia, ¿no? Entonces, este ejemplo expresa la característica. Vamos. Adaptación. Adaptación. Exacto, exacto. ¿Qué tipo de adaptación? Apaguen, por favor, cierren ese micrófono. Estructural. Cambian de color, sí, el cambio de color es estructural. Mimetismo, cripticismo, ¿no? Tal vez es fisiológica, ¿no? Claro. Entonces ahí sería adaptación. 14. Existe abundante evidencia, mira, que los ñandús sudamericanos, las avestruces africanas y los emus australianos se originaron de una especie ancestral, dice, hace millones de años. Y aquí encuentro elementos, ¿no? De una característica. O sea, no es que leo así, sino voy señalando elementos, palabras claves. Acostúmbrense a eso y al manejo del concepto. Entonces, ¿no? Me está diciendo, ¿no? Hay una especie ancestral y que dieron origen, ¿no? Y esto obviamente se originó ¿Evolución? en millones de Evolución, mis. Evolución. Evolución. Y usted lo dice con tal seguridad. De eso se trata y no salir, será o no será, ¿no? O sea, con tranquilidad. ¿Se dan cuenta, hijitos, no? Sin mucho estrés, ¿no? Eso es lo que hay que tratar de evitar. La capacidad por el cual las poblaciones pueden conservarse en el tiempo de generación en generación. Bueno, pueden conservarse en el tiempo a través de la evolución también, ¿no? Pero ya cuando me dice de generación... Reproducción. Reproducción. Exacto. Hay otras formas también que se utiliza para llegar a este mismo, ¿no? Que vamos a aprender, obviamente, en la diversidad de los talleres o de los reforzamientos que es importante participar, ¿no? Dice acá, miren acá, la expansión de las hojas se abren de día,
que permite captar energía lumínica, ¿no? Mientras que su plegamiento se cierra por la noche, permite evitar la pérdida calórica importante. Entonces, este de abrirse y cerrarse, ¿correcto?, describe la característica de la materia viva denominada Nastia. Nastia. ¿se dan cuenta? Muy bien, Nastia. Con seguridad, ¿se dan cuenta? Felicitaciones. La 17. Bueno, esto es básicamente, dice, observación es un fenómeno natural. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Bien. La hipótesis es una explicación provisional y predictiva. Verdadero. Casi sacada literalmente, ¿no?, del libro. Pero ojo, yo lo puedo hacer de otra manera. Entonces, esa es la amplitud que debemos lograr, hijitos, ¿eh? La experimentación, reproducción del fenómeno de forma controlada. Verdadero. Verdadero. Conclusión, utiliza los resultados para aceptar o rechazar la hipótesis. Verdadero. Claro. Si ahí dice, utiliza los resultados para aceptar la hipótesis, falso. Puede decir aceptar o rechazar. Entonces, tener el conocimiento literal a mí me va a permitir, ¿no?, comenzar a explorar en otras modificaciones de estas ideas. E incluso me debe ayudar en las preguntas prácticas, porque no podemos perder el horizonte del aprendizaje para resolver preguntas. Eso es. Mira, acá hay una pregunta aplicada, ¿no? Así como esta, pues hay muchas otras que ustedes probablemente van a ver. En el libro también está, con la finalidad de establecer si existe una relación entre deforestación y agotamiento de agua en las regiones altoandinas. Los ecólogos diseñan, esta palabra la remarco, un programa informático para simular la relación entre deforestación y el agotamiento del agua. En el método científico, la acción que realizan los ecólogos está representada en la etapa de Experimentación. Experimentación. ¿Se dan cuenta, hijito? Hay preguntas aplicativas que son muy sutiles, pues, pero hay que estar acostumbrados, ¿no?, a leer y a responder preguntas. Más que, ¿no?, a que me diga el profesor la respuesta. Yo pienso. Y si me equivoco, bien. Si me equivoco, nunca me voy a volver a equivocar, ¿no? No siempre es malo equivocarse, no siempre. La determinación. Usted determina la verdad o la falsedad de una hipótesis, surge inmediatamente después. El análisis de resultados. Exacto. El análisis. Claro, usted dice, determinación de la verdad y la falsedad es conclusión, pero aquí te dice, surge inmediatamente después. Obviamente tiene que ser análisis de resultados, ¿correcto? Y finalmente, ¿correcto?, el experimento de Francisco Redi, la variable en estudio es, recuerden, ahí está en el ejercicio aplicativo, entonces, la variable en estudio. La variable en estudio es tamaño y tipos de diferente carne, no es una variable controlada. La E. ¿Número de moscas cuál es? Formas de acceso a las moscas a la carne. La E. Formas de acceso, ¿no? O el acceso de las moscas a la carne, ¿no? Eso es, porque para que haya gusanos tiene que haber, no sé, el acceso de las moscas, llegar las moscas al gusano, ¿no? Y con eso fue una prueba más, ¿correcto? O sea, una prueba más para descartar lo que es la generación espontánea, ¿correcto? Bien, con eso terminamos. Nos estamos viendo. Un gran abrazo. Y no se olviden, por favor, de leer, ¿no es cierto? Ahora, no mañana ni pasado. Ahora, no prorrogar, ¿verdad? No prorrogar el trabajo de gabinete, ¿no? No prorrogar el estudio, las horas de estudio, ¿correcto? Un abrazo, que les vaya bien. Nos estamos Muchas viendo. gracias, profesora. Chao, Muchas mis gracias. Chao, Gracias, gracias. profesora. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Miss.